¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de una cuestión que es verdaderamente indispensable en estos tiempos para que las empresas puedan continuar con sus operaciones y, como decíamos en el capítulo anterior, sin perder el valor de sus colaboradores. Hay herramientas legales de las que se pueden valer para poder afrontar esta situación, esta coyuntura que por de pronto es incierta y desde el punto de vista económico también se presenta desalentadora, pero hay cosas que hoy debemos hacer, hay tratos que debemos reconvertir y que debemos convenir con la contraparte precisamente para lograr hacer frente a esta situación de la manera más provechosa posible y sin, como decíamos, perder toda nuestra cadena de valor, principalmente en lo que hace al relacionamiento con proveedores, con personas con las que establecimos un trato contractual y también aquellos que forman parte de nuestra unidad de negocio. Pero no les digo más. Esto es YTPK y es tiempo de hablar de negocios. YTPK es presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana, más que agua, una joya. Con los auspicios de Drelishman Abogados, con el apoyo de Full Office Librería, Electrodomésticos, Electrónica y más. Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Hoy presentamos los resortes de la ley. En este episodio de YTPK contaremos con la participación de Verónica Drelishman, socia del área Empresas Familiares de la firma Drelishman Abogados, consultora de empresas familiares, especialista en Derecho Civil y Comercial y Derecho Bancario. Marcelo Duarte, socio del área corporativa, también de la firma Drelishman Abogados, especialista en Derecho Laboral, Derecho Público y Administrativo y Derecho Empresarial. Oscar Toledo, director de consultoría de la firma BDO, especialista en auditoría gubernamental, desarrollo de innovación y gestión estratégica de empresas. Y Sebastián Cacasu, coach ejecutivo y business partner de la firma Capital Humano, especialista en desarrollo organizacional y personal, coach certificado por la International Coach Federation. Estamos nuevamente con YTPK, hoy para hablar de otro aspecto que hace a esta coyuntura, donde las empresas están teniendo que buscar herramientas para mantenerse vigentes en el negocio y por sobre todo también, como decíamos en el capítulo anterior, conservar su capital, su talento, su calidad en materia de recursos humanos. Y muchos están haciendo verdaderamente sacrificios. También son muchas las empresas que están recurriendo en este tiempo a algunas figuras legales para poder mantener su flujo de caja. Por ejemplo, desde el Ministerio del Trabajo han reportado que también empresas grandes que podría presumirse tienen suficiente colchón financiero para sostener o para poder aguantar este periodo de restricciones, están recurriendo a figuras legales como la suspensión temporal del contrato de sus colaboradores. Y cuestiones así que vamos a ir desarrollando en este capítulo de YTPK porque tenemos a verdaderos especialistas desde el área legal que nos estarán compartiendo experiencias y por sobre todo ofreciendo esta fuente que finalmente es una fuente de asesoramiento aquí desde YTPK y principalmente en estos tiempos. Me acompaña la doctora Verónica Drelishman, que es abogada, también está el doctor Marcelo Duarte del mismo staff de estudios jurídicos y por supuesto Sebastián Cacasu en la parte del manejo de talento humano, que siempre es oportuno hablar también en esta coyuntura acerca de la conservación del capital humano, y también el señor Oscar Toledo, que es un especialista en el manejo de los negocios. Y quisiera arrancar por la doctora Verónica Drelishman para que nos hable acerca de esta coyuntura desde el punto de vista legal. Ustedes bien saben que en el programa anterior estuvimos viendo desde la estructura financiera, cómo reinventarse para que el negocio pueda tener continuidad, y ahora queremos saber precisamente esas herramientas de las que se pueden valer los empresarios para poder afianzar su
mantenimiento, por decirlo de alguna manera, ante esta coyuntura. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Roberto? Un gusto de nuevo poder estar aquí en JTPK y poder sumar con ustedes a este momento de reflexión y de creatividad, como todos lo indican, ¿verdad? Creatividad que también lo estamos llevando a la práctica utilizando esta plataforma para poder estar conectados, y lo hacemos de esta manera, a pesar de la distancia, estamos todos muy cerca. Hablando del aspecto legal, doctora, ¿qué nos puede decir? Porque la información que corre día tras día es que varias son las empresas que están buscando las herramientas para no dejar de lado a sus colaboradores, pero tener, por ejemplo, la capacidad para pagarles y mantener el funcionamiento de la empresa de alguna manera. ¿Cuáles son esas herramientas y qué tipo de asesoramiento ustedes hoy están brindando? Bueno, me gustaría empezar realmente por un análisis global de lo que sería cualquier empresa en este momento. Por supuesto, lo vemos nosotros desde dos ópticas. Una óptica que sería dentro de la empresa o su indoor, que es toda la parte que vos mencionaste, toda la parte laboral, la parte con sus colaboradores, y también está todo lo que es la empresa para afuera, que es con sus proveedores o con los contratos que pueda tener con prestadores de servicios. Entonces hay una herramienta transversal a todo esto que para nosotros es lo más importante en este momento, y es la negociación. La negociación desde el punto de vista de un momento de crisis, donde esta crisis nos tocó a todos con un efecto que quizás antes nunca existió, que es el efecto sorpresa. Tanto en las crisis financieras que vivimos en nuestro país como en el mundo, eran crisis que las veíamos venir, pero esta crisis nos tomó realmente como una sorpresa. Entonces creo que es momento de sentarnos a hablar, ¿verdad? Sentarnos a negociar y poner foco realmente en los intereses, tanto de la empresa como de la otra parte con la cual se negocie, no tanto en la propuesta con la que uno viene, sino cuál es el interés real de esa persona. Entonces, desde el punto de vista, volviendo al análisis inicial, desde el punto de vista empresarial, lo que sí proponemos es un análisis de las documentaciones que tienen estas empresas con sus proveedores. Una vez que hayan hecho primero, por supuesto, el análisis financiero, lo que les va a llevar a concluir con qué tipo de proveedores van a necesitar negociar, no necesariamente cancelar la proveeduría del servicio, porque de repente se puede hablar de no un incumplimiento, sino un cumplimiento de manera distinta a lo que nos vinimos obligando de una manera normal, digamos, porque ahora con esta crisis tenemos que volver a reinventar todo, hasta la forma de prestación de los servicios, ¿verdad? Ejemplo, si me contrataron para hacer una obra en 6 meses, y por supuesto ya vengo con un mes de retraso, que no se tome como incumplimiento este mes de la cuarentena, porque yo por una causa externa a mí, ¿verdad? O a mi empresa o a mis colaboradores no estoy pudiendo cumplir. Entonces, que quizás la otra parte no me imponga esa multa que está pactada en el contrato, que siempre se pacta por incumplimiento o por atraso, sino que podamos ver la manera de que yo pueda rehacer la obra en otro momento o de otra manera a la originalmente pactada, ¿no? O sea, esto implica, como bien decías, en asimilar primero la situación, la coyuntura, que escapa a las posibilidades de todos, porque son factores verdaderamente externos, exógenos, y por sobre todo que son variables totalmente independientes. O sea, nadie tiene una injerencia real sobre primero cuándo va a acabar esto, y las propias autoridades sanitarias también lo desconocen. Y por otro lado, decías vos, tratar de alguna manera mantener ese vínculo y que aquel contrato que quede temporalmente suspendido por la prestación de X servicio pueda cumplirse posteriormente. Pero ¿cómo hacer viable esa situación? Porque en ambos extremos hay necesidad, doctora. Por eso hacía hincapié en el tema de los intereses, ¿verdad? ¿Cuál es realmente el interés de cada una de las partes? Es lo que hay que recabar aquí, y sobre todo tratar de llegar a un acuerdo donde ambas partes van a tener que ceder algo, pero también van a tener que ganar algo, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? El modelo win-win es el que tiene que premiar acá a esta situación y a estas partes que se sentarán de común acuerdo a poder renegociar los términos de su contrato, ¿verdad?
Eso por un lado. Y por otro lado, en el caso de que la empresa no pueda continuar pagando o no pueda ya por una cuestión financiera sostener la permanencia de ese servicio, bueno, buscar la manera de que la rescisión sea lo menos gravosa posible, ¿verdad? Ya, quisiera también vincularle al doctor Marcelo Duarte en esta conversación para que nos pueda hablar. Por supuesto, está libre, doctor, de usted referirse incluso a lo que ha mencionado la doctora Verónica o bien directamente responder a mi consulta. Quisiera abordar desde el punto de vista del relacionamiento laboral de la empresa con sus colaboradores. Hay algunas empresas que están haciendo mucho esfuerzo para mantener la operatividad con sus colaboradores y otras que ya han recurrido a otras estrategias porque efectivamente el movimiento de su negocio ha sido nulo en este tiempo y no tienen cómo financiarse. ¿De qué manera el derecho les asiste a esas empresas, doctor? Buenas tardes, Roberto. Un placer estar de vuelta en YTPK. Y la verdad que lo primero es cuidar el sostenimiento de la empresa, ¿verdad? De cuidar la salud de la empresa, cuidar la liquidez de la empresa. Y para ello hay que tomar ciertas medidas, ¿verdad? Y todo tiene que ser en función a un marco legal, ¿verdad? Eso es importante resaltar porque todo lo que le vincula a la empresa en materia de colaboradores, proveedores, servicios y todo lo que sea la operativa de la empresa están vinculados a contratos, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer es revisar todo el marco contractual de la empresa para ver cuáles son las posibles alternativas, ¿verdad? Aplicables, teniendo como referencia desde luego lo que dispone la ley de emergencia y su decreto reglamentario, ¿verdad? Hay varias alternativas en el ámbito laboral, en el ámbito civil, como para que también la empresa pueda mitigar el impacto económico, ¿verdad? Y una de ellas justamente en el ámbito laboral es la aplicación de suspensión temporal de los contratos de trabajo, que en la práctica, la verdad que fue muy solicitado por el sector empresarial, pero se encontraba con algunos impedimentos en trámites o en procesos administrativos, ¿verdad? Que es como que los tiempos no daban para que el ministerio apruebe esa suspensión, porque tenemos que recordar que el IPS abona un subsidio al trabajador que fue suspendido temporalmente en su empleo, ¿verdad? Pero la condición para cobrar ese subsidio es de que el Ministerio del Trabajo le haya aprobado a la patronal ese pedido de suspensión, ¿verdad? Y hay un plazo y trámites internos que se hacen dentro del propio ministerio que hacen inclusive o dificultan su cumplimiento efectivo, ¿verdad? Pero a pesar de eso, las medidas que está hasta obligada a tomar la empresa con respecto a sus empleados pasa más bien por una situación de acuerdo mutuo, de imposiciones en otros casos, ¿verdad? Porque la medida de suspensión temporal del trabajo es solamente uno de ellos. Después recordarán también que en alguna oportunidad la ministra del Trabajo se había referido al otorgamiento de las vacaciones, ¿verdad? Que también es otra salida que se podría, que la gente realmente y las empresas lo están implementando, ¿verdad? Pero es importante resaltar, ¿verdad? Que estas son todas medidas provisorias, ¿verdad? Que en algún momento, ¿verdad? Dependiendo de la situación de crisis en la que estamos viviendo, eso podría cambiar y podría inclusive crearse otras alternativas, ¿verdad? Por eso, en todo momento de crisis es una oportunidad para pensar y sobre todo actuar diferente, ¿verdad? Entonces, se tendría que pensar en algunas otras alternativas que permitan mitigar el impacto económico en las empresas, ¿verdad? De momento hay algunas alternativas, ¿verdad? Pero nadie garantiza que esas alternativas sean suficientes, ¿verdad? Como decía al principio, lo más importante es cuidar la liquidez de la empresa y en función a ello tomar ciertas decisiones en el marco contractual como referencia, teniendo como referencia la ley de emergencia y las alternativas que nos permiten hasta el momento.
Bueno, igual, sí, adelante, doctora. Sobre el punto, ¿verdad? Quería comentarte como experiencia que estamos manejando con nuestros clientes asesorados justamente el estudio y el reanálisis de los contratos justamente que tenían cumplimiento a partir del 9 de marzo. Porque hay algunos que lo venían ya ejecutando y que bueno, que entendemos que ellos mismos nos manifiestan que sí que van a poder llegar a concluir. Pero hay otros que justamente el inicio de las prestaciones tenían que ser a partir del 9 de marzo. Entonces eso conlleva nuevamente a que volvamos a estudiar y analizar las bases del contrato, y también a nosotros como profesionales del derecho nos obliga quizás a mejorar otras cláusulas y a pensar en crear nuevas cláusulas que contemplen estas situaciones de fuerza mayor, ¿verdad? Que no pudieron ser previstas, pero que no se los tomen como un incumplimiento tal en caso de que la persona no pueda llegar a cumplir con lo pactado, ¿verdad? De hecho que en un alto porcentaje la consulta de clientes se basan en eso, ¿verdad? En esta situación nosotros igual seguimos trabajamos a través de teletrabajo y seguimos atendiendo consultas de los clientes, y el denominador común en los clientes es de ¿cómo hago, verdad? Porque estoy imposibilitado de cumplir con esto, ¿verdad? ¿Qué debo hacer, verdad? ¿Qué debo hacer para que yo pueda establecer otras condiciones o diferir algo que se pueda diferir, ¿verdad? Pero en concreto es cómo, la consulta es cómo tienen que hacer o qué tienen que hacer para que las obligaciones asumidas se puedan cumplir, ¿verdad? Porque siempre se mantiene la buena intención de cumplir, pero de cumplir de una manera diferente, ¿verdad? Efectivamente, y vos sabés que aquí estamos entrando también en un campo muy interesante que hace al extremo del colaborador que hace el teletrabajo, si es que debe regirse también por un nuevo manual de operaciones. No vaya a ser que porque estoy en casa termino trabajando 12, 14 horas cuando mi jornada ordinaria era de 8 o de 6. O sea, ¿cómo medimos ese tipo de relacionamiento? Quizás es mi consulta, pero quiero dejar picando eso, y también le dejo picando allí a Sebastián Cacasu, que estoy seguro tiene una buena cantidad de consultas que hacerles también con respecto al manejo del talento humano. Pero de eso vamos a estar hablando enseguida al regresar de la pausa. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontralos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Estamos de regreso en YTPK, y antes de la pausa hablábamos del relacionamiento entre el colaborador y la empresa, pero principalmente en ese aspecto que hace al teletrabajo, y si es que se deben establecer nuevas pautas de relacionamiento, no vaya a ser que la balanza se incline de una manera excesiva hacia el colaborador, que tiene que trabajar más de la cuenta, estando en casa y combinando quizá muchas tareas, y termine no cumpliendo con todas sus obligaciones o cumpliéndolas de la manera incorrecta.
digo como una posibilidad. Pero Sebastián es el que maneja la parte de talento humano y seguro tiene algunas consultas que hacer. Adelante, Sebastián. Sí, justamente muchísimas, porque lo que yo percibo en la gente es primero esta sensación de incertidumbre, ¿no? De tener que reacomodarse muy rápidamente a un modelo de teletrabajo o un modelo en el cual no estaba contemplado. Y tenemos desde las consultas más básicas, ¿no? De quién me paga el internet en casa para seguir trabajando, pero también cómo me tengo que acomodar y cómo realmente se termina convirtiendo en mi relación laboral ahora que no estoy trabajando en el lugar de trabajo, sino cuáles son las nuevas normas que se tienen que acomodar en este mundo del teletrabajo, ¿no? Tenemos experiencias europeas o en Asia, de gente o en Estados Unidos mismo, que ya el teletrabajo está pensado como una estrategia de trabajo. Pero aquí hoy no contamos con esa estrategia o no ha sido implementada. ¿Qué es lo que tienen como para contar de cómo se va a acomodar este sistema? Bueno, tenemos que partir de la base de que la modalidad de teletrabajo fue creada en una ley de emergencia, ¿verdad? Anteriormente no existía para nosotros eso, ¿verdad? Y al crearse eso en una ley de emergencia nos da la pauta de que es realmente una aplicación urgente, ¿verdad? Una alternativa urgente que ofreció la ley de emergencia, ¿verdad? Que muy superficialmente se desarrolla en la ley de emergencia y en el decreto reglamentario, ¿verdad? Al no haber una disposición legal, una ley específica sobre lo que es el teletrabajo, nos obliga un poco a respaldarnos en obligaciones que están implícitas en el Código del Trabajo, ¿verdad? Como recién lo resaltaba Roberto, la carga horaria, ¿verdad? Que cómo en esos casos se contempla, ¿verdad? ¿Qué tiempo voy a trabajar en la casa? Y la verdad que nosotros necesitamos una legislación especial para el teletrabajo, para que no haya lugar a dudas, ¿verdad? Porque nosotros lo que podemos hacer acá es interpretar, hablar un poco, teniendo como referencia lo que dice el Código del Trabajo, ¿verdad? Pero son simples interpretaciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Respaldadas en otras normas, pero lo ideal sería que nosotros en Paraguay contemos con una ley especial que establezca las condiciones del teletrabajo. Y otro punto muy importante, el que acaba de mencionar Sebastián, materia de costo, que se le puede trasladar eso a la patronal, asume el costo el trabajador, y son todas cuestiones que hoy están en el aire, que no están definidos, porque no hay una ley especial que así lo determine y disponga claramente cuáles van a ser las reglas en el teletrabajo, ¿verdad? Quería agregar sobre el punto, para ampliar un poco más, que lógicamente dentro del derecho laboral se rige estrictamente como está explicando Marcelo, ¿verdad? Ahora, otra sería la circunstancia si una persona es contratada para prestar un servicio como un profesional independiente, de repente desde su casa, donde la medición se podría hacer no por las horas de trabajo, sino por objetivos, por ejemplo, que también es toda una nueva metodología que en nuestro país no estamos tan habituados. Nosotros estamos muy habituados a las 8 horas dentro de un ámbito laboral con las herramientas proveídas por la patronal, ¿verdad? Pero nada de eso implica contratar bajo otra modalidad, que podría ser la del prestador de servicios, inclusive donde la persona manejando su tiempo podría tener quizás hasta más rédito de alguna manera si se acostumbra a trabajar por objetivos, digamos. Y ahí qué bueno el punto, Vero, o sea, porque estábamos hablando de esto. Este es el tiempo en que realmente tenemos que sacar nuevas ideas, y aquí inclusive tanto la patronal como el colaborador pueden salir con el concepto que también mencionaste, win to win, ¿verdad? O sea, si yo empiezo a renegociar mejor mi contrato, o sea, veo que voy a tener mejor rentabilidad si trabajo por producto, si trabajo por horas. Entonces, eso me va a dar una mejor posición inclusive, ¿verdad? Y la misma cosa con la patronal, ¿verdad? Directamente trabajar contra resultados. Entonces, son nuevos conceptos, pero al final nos damos cuenta que pueden existir renegociando, usando un poco tu
tu concepto bien definido, ¿verdad? En esa parte de entrar en la negociación, aquí pueden existir un win-to-win, tanto el colaborador como la patronal en definir mejor inclusive la prestación de ese servicio, ¿verdad? Correcto. Allí la consulta que a mí me nace atendiendo a esta forma de manejar la coyuntura y, como decíamos, también reinventarnos incluso en el relacionamiento entre la patronal con los colaboradores. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es que yo cambio la denominación por una prestación de servicio? Eso también tiene sus reglas, doctora. ¿Y qué hay con el pago de los beneficios sociales y demás? Claro, en este caso vos serías ya un profesional independiente, ¿verdad? Un prestador de servicios profesionales que te tendrías que inscribir y tributar IVA y ya no depender de una sola patronal con lo que tendrías el aporte a IPS, por ejemplo, ¿verdad? En ese caso ya no, ya serías una persona independiente que emitirías una factura por tus servicios a N cantidad de personas que te contraten, ¿verdad? Pero en ese caso se puede hacer el cambio de denominación con un colaborador que ya forma parte de mi staff, o eso tiene otras reglas de ajuste. Marcelo, me parece que es mejor ahí. Bueno, es importante definir bien la figura civil, la figura laboral, ¿verdad? El contrato de prestación de servicio es un contrato, un instituto civil, ¿verdad? Y el contrato laboral se rige por el Código del Trabajo, ¿verdad? Pero más allá de los ámbitos en que se desarrollan estas dos instituciones, ¿verdad? Lo que estamos hablando más bien eso sobre el mecanismo o la modalidad de la prestación, ¿verdad? Es cierto que no se puede pasar de un empleado, pasarle a un prestador de servicio, viceversa sí, ¿verdad? Pero naturalmente, al ser dos institutos de ámbitos distintos, ¿verdad? Cambia el contexto de la vinculación, ¿verdad? Es decir, si un trabajador, ¿verdad? Se le va a pasar al ámbito civil haciendo un contrato de prestación de servicio, eso tiene sus implicancias, ¿verdad? Porque hay que hacer como un cierre en el ámbito laboral para que pase a prestador de servicio, ¿verdad? O sea, ese tema de transición yo creo que no es tan favorable. Ahora, sí, lo que se podría hacer, ¿verdad? Que me parece muy importante es incluir lo que decía el licenciado Toledo, de trabajar sobre producción, ¿verdad? Porque el empleado también puede trabajar en esa modalidad, ¿verdad? No solamente el prestador de servicio trabaja de esa forma, sino el trabajador normal que tiene su salario, un salario fijo, ¿verdad? También puede tener una variable con una sobreproducción, ¿verdad? Una variable sobreproducción, digo bien, ¿verdad? Que eso también ayude a establecer nuevas estrategias, ¿verdad? De trabajo, de modalidad de seguir prestando el servicio sin que se resienta eso en la operativa o en lo que normalmente desarrolla la empresa como objeto de sociedad, ¿verdad? Entonces, más que hablar de la transición, ¿verdad? Y de las figuras legales, es importante aplicar la metodología en ambos casos, tanto en el contrato civil como en el ámbito laboral. Sebastián, lanzaste la piedra y quiero seguir escuchándote porque después quisiera hablar también del aspecto societario con ellos, a ver cómo se maneja ante esta coyuntura, por ejemplo, la convocatoria de asamblea y demás. Sebastián, si es que tenemos más consultas sobre los colaboradores. Sí, justamente con esto que el doctor Marcelo estaba comentando. Mi consulta particular es en este cambio de modalidad, ¿no? Dentro de un trabajador que estaba acostumbrado a cobrar por sus 8 horas a pasar a una modalidad por producción. ¿Eso implicaría renegociar el contrato laboral y cambiarlo, hacer una adenda sobre este mismo? Desde luego que sí, desde luego que sí. Si bien es cierto que el Código del Trabajo faculta al empleador a establecer medidas, ¿verdad? Que a su criterio considero oportunas tomarlas porque eso beneficiaría la producción y el establecimiento del trabajo, ¿verdad? Pero eso siempre tiene el límite
o encuentra el límite en los derechos del trabajador, ¿verdad? O sea, no en todos los casos se puede imponer. En este caso, se tendría que renegociar las condiciones iniciales, porque hay que entender también de que los contratos normalmente se firman en el inicio de la relación laboral y se establece que la empresa te contrata para un determinado cargo, ¿verdad? Que eso, lógicamente, en función al tiempo puede variar, ¿verdad? Pero no por eso se necesita de que firmes otro contrato, ¿verdad? Porque al entrar en la sociedad, pudiste ocupar un cargo de inferior rango, ir con el tiempo trabajando, mostrando un buen desempeño y escalar dentro de la empresa que te permita ocupar otros cargos, ¿verdad? Y necesariamente ahí no se firma un nuevo contrato, sino que se rige por las bases iniciales, ¿verdad? Y por todo lo que después redunda en el código del trabajo, ¿verdad? Pero respondiendo un poco a tu pregunta, Sebastián, sí obliga a renegociar, ¿verdad? Porque son cuestiones, y reitero esto, son cuestiones que no están previstas en ninguna legislación, ¿verdad? Entonces, al ser un método de trabajo, tendría que renegociarse y establecer mediante un anexo o una adenda estas nuevas condiciones para que el trabajador pueda conocer las nuevas bases de esta relación o lo que se va a agregar a esta relación de trabajo, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con los prestadores de servicios de carácter independiente, ¿verdad? Porque les puedo asegurar que en ningún caso, salvo a excepciones que por su naturaleza ya lo prestan como modalidad de teletrabajo, se me ocurre, por ejemplo, los programadores o algunos rubros que trabajan en esa modalidad, pero lo demás, la verdad que no. Entonces, ellos también van a tener que establecer mediante anexo o una adenda estas nuevas condiciones y modalidad de prestar el servicio, ¿verdad? Y allí quisiera entrar a lo otro que anunciaba antes y que incluso formaba parte de la promoción que hacíamos de este episodio de YTPK. ¿Cuál es el asesoramiento desde el punto de vista legal que ante la coyuntura están dando, doctora Verónica, a las sociedades? Bueno, con respecto a las sociedades, esta cuarentena justo nos tocó en época asamblearia, ¿verdad? De marzo a abril es época que todas las sociedades suelen, por ley establecido, ¿verdad? Tienen que hacer sus asambleas, y como no podemos reunirnos, no podemos aglomerarnos, no podemos juntarnos, entonces, la Dirección de Beneficiarios Finales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha sacado una reglamentación que prorroga la convocatoria a las asambleas de las sociedades dentro de los 6 primeros meses de cerrado el ejercicio. O sea, entendido así que hasta el 30 de junio de este año podemos llevar adelante las asambleas que no fueron llevadas con fechas anteriores al 9 de marzo, ¿verdad? Si una asamblea tenía que ser después del 9 de marzo, lo que prevé esta reglamentación es que hay que volver a hacer una convocatoria y una nueva publicación, siempre teniendo en cuenta el plazo de hasta el 30 de junio, ¿verdad? Por ahora todavía no podemos hacer las asambleas porque estamos en cuarentena total y no podemos reunirnos, pero estimamos que en algún tiempo más estas restricciones se van a ir levantando y vamos a poder llevar a cabo este acto jurídico que también la ley nos obliga, ¿verdad? A la presentación de los balances y también la parte asamblearia, ¿verdad? También quedó prorrogado el plazo para el canje de las acciones al portador, que justamente habían algunos plazos que vencían entre marzo y abril, eso quedó prorrogado también. Yo recuerdo que la consulta recurrente en aquel momento, cuando empezaba todo, allá por la quincena de marzo más o menos, la pregunta recurrente de todos nuestros clientes era, ¿qué hago? Tengo que hacer mi asamblea ahora en abril, tengo que publicar, pero ya hay restricciones, ¿verdad? Y la verdad que no había ninguna respuesta, porque tampoco había, cuando eso todavía no había salido la ley de emergencia, ¿verdad? Entonces era realmente un problema porque
sabrán ustedes que las asambleas se tienen que hacer hasta abril, ¿verdad?, del siguiente ejercicio, ¿verdad? Entonces tenían que hacer las convocatorias, las publicaciones en los diarios y todo lo que conlleva hacer una asamblea ordinaria, y estaban en un momento de indecisión porque habían ya restricciones, ciertas restricciones cuando eso de parte del gobierno nacional, ¿verdad? Entonces era una pregunta que después, por suerte, en la ley de emergencia se estableció prorrogarlo hasta el 30 de junio, ¿verdad?, todas las asambleas ordinarias, para poder tocar todos los puntos que de acuerdo al Código Civil corresponden ser tratados en una asamblea ordinaria, a excepción de la emisión de acciones que, como bien lo refería la doctora Verónica, están también previstas en la resolución del Ministerio de Hacienda que reglamenta la ley de emergencia, en el sentido de prorrogar un poco los plazos hasta también el 30 de junio. Como nunca estamos leyendo las letras chiquitas de los contratos. Sí. Este es el momento de revisar un poco a esa cláusula que, como yo suelo decir, se agrega medio de relleno a los contratos, que habla de fuerza mayor, ¿verdad? Y en realidad nadie le presta la atención y la importancia como sí se está haciendo ahora, ¿verdad?, pero ya después de haber firmado el contrato, porque realmente es un aspecto demasiado importante, ¿verdad? Porque si bien es una cuestión que puede o no suceder, ¿verdad?, pero en el caso de que suceda, trae sus consecuencias, ¿verdad? Entonces es importante sentarse a revisar esa cláusula y también sugerir de aquí en adelante algunas redacciones más específicas que faciliten más bien la aplicación en el caso de que se lleguen a dar, ¿verdad? La ICC, por ejemplo, que es una organización mundial de negocios, está recomendando algunas cláusulas, ¿verdad? También dio como posibilidad el hardship, ¿verdad?, que es también una posibilidad de aplicar en situaciones desventajosas, ¿verdad? Entonces, hay varias herramientas legales que merecen ser insertadas, ¿verdad?, sobre todo ahora que estamos en un momento complicado y que la estamos viviendo en carne propia, ¿verdad? Entonces, es importante empezar a leer la letra chica, como decía el licenciado Toledo, pero también empezar a redefinir esquemas, redacciones que se van a incluir en el futuro en los contratos venideros. Señores, muchísimas gracias por todos estos aportes que nos están dando a través del programa YTPK, porque ese siempre es nuestro propósito, ofrecer, como decimos, nutrientes y en este caso herramientas de las que puedan valerse las partes directamente afectadas por esta coyuntura, de tal manera preservar lo que es beneficioso para ambos extremos, el trabajo, el negocio, la continuidad de ese plan que hoy por hoy se necesita y mucho en nuestro país. Sabemos que hay mucha gente que está pasando por un muy mal momento, ni siquiera tienen alimento para llevar a la casa, y lo que queremos es que aquellos negocios que hoy están funcionando puedan sobreponerse a esta coyuntura en el corto plazo, aunque tampoco tenemos ese plazo bien establecido, pero que ya podamos valernos de estas herramientas para hoy tomar esas decisiones que podrán catapultarnos de cara a lo que se viene. El escenario está difícil. En la semana el Fondo Monetario Internacional daba a conocer sus expectativas acerca del rendimiento económico, hablaba de una caída global del 3%. En el caso de Paraguay, las estimaciones más favorables hablan de una caída del 5,4%, Argentina 5,7%, Brasil 5,9%, es decir, hay un rendimiento global muy bajo en lo que hace a expectativas, y todavía esto puede ser cambiante porque la coyuntura es bastante dinámica a partir de esta enfermedad. Muchísimas gracias, porque nuestro propósito de siempre es ofrecerles a ustedes esas herramientas que necesitan para poder anteponerse a cualquier coyuntura y por sobre todo seguir catapultando el negocio. Y a propósito, a la vuelta de la pausa, Oscar Guillén, con un especialista argentino, nos estarán hablando acerca de esas herramientas que también dispone la tecnología para poder hacer que el negocio sea más dinámico y que podamos, como decíamos también en este bloque, utilizar el ingenio y la creatividad. Eso al volver de la pausa. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro,
más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontralos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado que las empresas aceleren sus procesos de adopción de tecnología para sus operaciones. ¿Cómo esto se ha dado y cuáles por de pronto han sido los resultados? Oscar Guillén, socio de BDO Paraguay, explica el fenómeno experimentado en nuestro país y nos conduce a la realidad análoga que se vive en Argentina con un asociado de la firma en el vecino país. Lo que encontramos es que hoy día, con la coyuntura que nos impone la pandemia del COVID-19, esto tuvo un aceleramiento que para muchas empresas y para las personas en general, los empleados de las empresas, fue algo que llevó a que de un día a otro todos tuvieron que subirse a este tren de ir utilizando todas las herramientas digitales a disposición, y las empresas y entidades financieras principalmente también tuvieron que poner a disposición de todos sus usuarios, clientes, las herramientas digitales. El gobierno mismo, ante las medidas que fue adoptando con todo lo que sea información pública, los beneficios en carácter de subsidio que requieren un gran despliegue digital como para llegar a aquellos beneficiarios que están alejados. Entonces todo eso implicó un desarrollo a paso agigantado en los últimos días. Atendiendo a esto es que hemos invitado a Nicolás Franco que nos acompañe en este programa. Nicolás es socio de la firma BDO en Argentina. Él está en el área de banca y dentro de esto específicamente también está tomando funciones dentro de lo que es el desarrollo de fintech, y no solo a nivel de Argentina, sino con una importante función dentro de lo que es la firma global de BDO. Por ese motivo estamos invitándole hoy a Nicolás. Nicolás, muchas gracias por la presencia, y si quisieras dar algún comentario adicional a tus funciones actuales, por favor. Bien, bueno, gracias Oscar por la invitación sobre todo. Sí, como bien decís, yo tengo a cargo todo lo que es la práctica de servicios financieros a nivel Argentina, y ya desde el año pasado empezamos a trabajar con BDO Global en un grupo financiero donde todo el tema de transformación digital, fintech y todas las nuevas tendencias que vemos en la industria financiera la venimos trabajando para todo lo que es la región América en general. Ya, perfecto. Y dime, Nico, en este tema actual, ¿qué es lo que desde la perspectiva tuya y de la firma BDO, qué tipo de consultas o de requerimientos de soporte están recibiendo por parte de las empresas en tema de, puede ser en tema digital, pero también como en el tema de banking, que es lo tuyo? Bien. Primero me encantó lo que dijiste, Oscar. La verdad que me tocó dar una charla la semana pasada y preguntaba quién aceleró el proceso de transformación digital, si había sido el CEO, si había sido recursos humanos o la gente de sistemas, y sin lugar a duda que esta terrible pandemia que nos está tocando atravesar ha generado un aceleramiento del proceso de transformación digital sin precedentes. Yo creo que la mayoría de las empresas tenían la tecnología disponible, pero había un tema cultural que había una resistencia natural a utilizarla, ¿no? Y hoy plataformas de comunicación como la que estamos usando en este momento son las más habituales que vemos en el mercado, y realmente vemos que esto se está acelerando. Yo creo que transformación digital es muy amplio y no solamente tiene que ver con usar este tipo de herramientas, sino con poner al servicio de mejorar la experiencia de los usuarios todo lo que es tecnología disponible. Respondiendo a tu pregunta, hoy lo que vemos que está pasando mucho es, sobre todo te lo digo en Argentina, hay determinados momentos donde el Estado tiene que acompañar y ayudar a través de subsidios a las poblaciones más vulnerables, y realmente el proceso de bancarización y de inclusión financiera requiere necesariamente el apoyo de las fintech o de las empresas que utilizan más la tecnología. Lamentablemente en Argentina nos tocó hace una semana atrás que cuando abrieron los bancos se agolpó muchísima gente, y hoy los bancos digitales y las fintech tienen la tecnología para facilitar ese proceso y para poner a disposición de la gente soluciones que no necesariamente necesite presencia física, ¿no?
Y otro de los puntos donde muchas consultas estamos recibiendo es en el tema de plan de continuidad de negocios, donde realmente había un ejercicio muy teórico y hoy se está viendo que en la práctica están surgiendo un montón de inconvenientes y situaciones que hay que ir sorteando, y desde ahí es donde nos vienen llamando muchísimos clientes y compañías. ¿Y cuál es la experiencia con respecto a lo que las empresas están experimentando en este momento cuando está muy impuesto el tema de trabajo en la casa, trabajo en línea, a distancia, home office? ¿Las empresas encuentran que están preparadas? ¿Qué comentarios existen con respecto a la eficiencia que se logra, efectividad en las tareas y bueno, cómo están sobrellevando eso? Bien, yo la verdad que estoy gratamente sorprendido, no solamente en Argentina, sino en el resto de la región y con los colegas que he tenido la posibilidad de conversar. Hubo una curva de aprendizaje que fueron en las primeras 2 semanas, donde había cierto desconcierto o no sabían qué medidas tomar, pero habiendo atravesado esas 2 semanas y la curva, lo que vimos es que muchas empresas lograron poner a la gente trabajando 100% en forma remota, y los niveles de eficiencia en muchos casos son superiores a los que tenían trabajando en la oficina, ¿no? La realidad es que la gente, donde tenemos una debilidad quizás en la parte más de networking o de relación más personal o social, ¿sí? Pero desde el punto de vista de capacitación, desde el punto de vista de eficiencia, se está logrando un avance bastante significativo en este sentido. Eso es un poco lo que vemos. Sí costó poner a la gente en la casa, sobre todo los que tienen mucha dependencia de la parte más de hardware, y muchas empresas tuvieron que mandar el desktop a la casa de cada una de las personas y prepararla, pero sí vemos inclusive en otras firmas de la región que ya están preparando para reducir el espacio físico que están ocupando y aprovechar esta modalidad de trabajo remoto que se viene viendo con buenos resultados para que la gente pueda hacer home office con mayor frecuencia o inclusive determinadas prácticas llevarlas a la modalidad home office. Así que la verdad que sinceramente creo que el COVID aceleró muchísimo el proceso de trabajo remoto y que vemos que los resultados vienen siendo muy buenos. Pero esta pandemia también hizo que los planes de negocios se modificaran significativamente. ¿Cuánto ha favorecido esto a la transformación digital de las empresas? De eso hablaremos en breve al regresar de la pausa. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. La reconversión en los procesos de las empresas, propiciada principalmente por el nuevo coronavirus, ha disparado el protagonismo de la tecnología en procura de mejores resultados. ¿De qué manera? Óscar y Nicolás lo explican. Sí, esta es la situación actual. Estamos viviendo cada día, se van presentando temas que hay que ir manejando para las empresas en distintos ámbitos, dependiendo de cuál sea el sector en que se desenvuelven las empresas. Pero de hecho, todas venían con unos planes a inicios de año de lo que teóricamente debió haber sido el desarrollo del año 2020 y quizá el 2021. Entonces, la situación actual hace que todos esos planes tengan que ser reestudiados y redefinir una serie de acciones, ¿verdad? No obstante eso, te pediría si nos puedes dar unos comentarios sobre los planes futuros de desarrollo a nivel de fintech. Realmente dentro de las distintas ponencias que vamos escuchando sobre el tema, se ven que las posibilidades son inmensas. Entonces, ¿cuáles son aquellos desarrollos más cercanos que puedes comentarnos que dentro del panorama que se observa? Bien, Óscar. Sí, totalmente. Obviamente que hay un cambio de planificación respecto de lo que era el principio de año y lo que es hoy. Sí, lo que veo es que la fintech en la región en general están complementando mucho a las entidades más tradicionales y hoy
veo que a nivel regional ya esa discusión de fintech versus bancos está totalmente subsanada y totalmente superada, y hoy hay un complemento importantísimo entre las empresas que nacieron desde el lado de la tecnología y las empresas que nacieron desde el lado más tradicional y demás, que son los que realmente dominan hoy el mercado y tienen cautivo el grueso de lo que es el mercado financiero. Donde veo que hay más desarrollo es todo lo que tiene que ver con automatización de procesos en general. La parte de robotización y RPA, sin duda es una de las que más está impactando en las compañías, y esto tiene que ver con varios aspectos. Primero, con la posibilidad de reducir tareas operativas, de poner a la gente a trabajar en temas mucho más productivos que tareas rutinarias. Entonces, la parte de robotización creo que es uno de los grandes diferenciales que las entidades financieras vienen trabajando. Otro de los temas que me parece importante es todo el tema de inteligencia artificial y machine learning, ¿sí? La realidad es que la tecnología avanza a pasos agigantados y este tipo de tecnologías permiten generar nuevos modelos de negocio y nuevos paradigmas, no solamente en bancos, en compañías de seguros y en todo otro tipo de actividad financiera. Hoy lo que no tiene techo realmente. La parte de la tecnología no tiene techo, y el tema del machine learning y el robot aprendiendo está cada vez más superando en determinados servicios a lo que es la persona física, ¿no? Entonces el tema de asistentes virtuales, por ejemplo, viene avanzando pasos agigantados. En lo que es industria de seguros, hay un nuevo modelo de negocios a partir de las InsurTech que permiten dar un servicio diferente a cada persona. Nosotros, me tocó dar una charla la semana pasada de nuevas compañías de seguros, y donde hay seguros que uno lo paga por uso, y no lo paga por el solo paso del tiempo. No es más, pago una cuota mensual por usar el seguro, sino decir, bueno, si uso el auto lo pago, si no lo uso no lo pago. Lo mismo con seguros de vida a través de biometría, y hay un montón de tecnologías que vienen avanzando. Yo creo que de acá a 2021, sobre todo en la industria de seguro, va a haber un cambio de paradigma enorme. La industria bancaria y fintech lo viene trabajando ya desde hace más tiempo, pero me parece que esas son las tecnologías que más van a cambiar el paradigma de negocio. Bueno, finalmente, en poco tiempo, yo creo que ese cambio cultural que estabas hablando dio lugar a que muchos de los que estábamos un poco alejados de estas plataformas, finalmente estamos acá sentados y trabajando en ello, ¿verdad? Quiere decir que hay cosas que son más sencillas que otras, pero a veces falta dar ese paso, ese primer paso para luego desarrollarlo. Sí, si tienes un lado bueno y malo, porque también te pasa que este tipo de plataformas terminan saturándose y uno quiere acceder y terminan, como que hay demasiada gente que se subió de golpe, y bueno, eso obviamente en algún punto complica, pero la verdad que me parece que es una gran noticia en ese sentido, más allá del contexto que obviamente nos preocupa a todos, por todos sentidos, sobre todo por la parte de la salud, ¿no? Ya, exacto. Muy bien, te agradecemos mucho la presencia, Nico. Acá yo me anoto, de todo lo que estuvimos hablando, anoto 3 temas, por lo menos 3, como para seguir charlando en programas posteriores. Uno de ellos, todo lo relacionado a fintech, ¿sí? Otro, lo de que hablabas de RPA, de robótica, y lo de automatización de procesos, que son temas bastante interesantes y que digamos, cuando uno los menciona suenan como muy de difícil alcance, pero sin embargo en la práctica hay muchas soluciones de implantación bastante, digamos, fácil y de corto plazo. Entonces, sobre esos temas que los considero bastante interesantes como para poder transmitir también a nuestros televidentes para que lo tengan en consideración para sus respectivas empresas. Nico, yo te dejo un título, Oscar. Te dejo un título respecto de robotización y RPA. Quizá el nombre suena a bien un robot y hace mi trabajo, y la realidad es que hoy hay tecnologías que son sumamente amigables. En muy poco tiempo se implementa una solución de robótica, se utilizan metodologías ágiles, donde son proyectos muy cortos para automatizar procesos, y además, a diferencia de lo que pasaba un par de años atrás, no solamente hay herramientas world class de precios altísimos, sino que hay fintech que han desarrollado soluciones muy potentes y en precios muy competitivos y accesibles, con lo cual tomo nota, me dejo como tema, y ojalá que me invites pronto a Asunción y pueda estar allá y charlando con todos tus televidentes. Y bueno, de mi parte agradecer el espacio, agradecer que te hayas acordado de mí, y como siempre a disposición para lo que necesites. Muy bien, muchas gracias, Nicolás Franco, socio de BDO Argentina.
encargado de todo lo que se refiere al área financiera, el sistema financiero, entidades financieras y lo de FinTech específicamente, que tiene funciones no solamente a nivel de Argentina, sino a nivel de la firma global de BDO. Muchas gracias, Nicolás. La marcha por el sendero de la evolución digital ya no admite retrocesos. Siga con nosotros que al volver de la pausa compartiremos los puntos resaltantes de este episodio de YTPK. El mundo ha cambiado tras la irrupción del nuevo coronavirus y muchos creen que será para mejor. El uso de la tecnología será el catalizador del proceso de reinvención de las empresas. Oscar Guillén nos apunta los elementos resaltantes de este capítulo de YTPK. Yo rescato como tema principal el hecho que pudieron lograr que ese desarrollo de empresas que son fuera de la banca y que hicieron los desarrollos de técnicas informáticas para manejo de actividades financieras puedan finalmente trabajar en conjunto con las entidades financieras y no solamente trabajar en conjunto, sino darle el soporte que las entidades financieras muchas veces no están o no están en condiciones de hacer desarrollos de este tipo, o bien han decidido estratégicamente no incorporar ese tipo de desarrollos dentro de lo que es la propia entidad financiera y recurren a entidades de este tipo que son, digamos, colaboradoras de las entidades financieras. Y otro tema bastante relevante para las empresas en general es lo referido a los planes de continuidad de negocios. La verdad es que en nuestro medio hay mucha deficiencia en lo que se refiere a los planes de continuidad de negocio. Las empresas son pocas las que cuentan efectivamente con un plan que puedan llevar a la práctica cuando las condiciones del mercado o algún siniestro pueda requerir que se tomen medidas de urgencia y que permitan que la empresa pueda seguir operativa a pesar de lo ocurrido. Entonces, esta coyuntura que nos impone la pandemia del COVID-19 ha dado lugar que muchos planes de continuidad de negocios fueran testeados en la práctica, y eso permitió que se puedan identificar algunas medidas que están incorporadas dentro de los planes de continuidad de negocio que inclusive se habían probado que funcionaban, pero sin embargo ahora, en el momento en que se da una situación como esta, se pudieron identificar aspectos que no funcionaban como estaban previstos y que deja una lección aprendida para ir teniendo en cuenta en los ajustes a estos planes y en los nuevos planes a ser desarrollados. Muy bien, en este capítulo de YTPK, como pudieron percatarse, estuvimos hablando de la creatividad desde el punto de vista legal y también las herramientas que nos ofrece la tecnología para poder seguir en el sendero de los negocios, de la tecnología de las finanzas y otros conceptos que muy bien se estuvieron aclarando en este capítulo. Y siga, por supuesto, prendido a YTPK, porque el próximo fin de semana, en nuestro siguiente capítulo, estaremos hablando, como ya adelantábamos, de las empresas familiares. ¿Cómo afrontar esta situación en esa unidad de negocio entre familiares? ¿Cómo hacer para ponernos de acuerdo? Porque el propósito siempre, por supuesto, es que el negocio pueda seguir por su correcto sendero. Pero de eso estaremos hablando entonces el próximo fin de semana en un nuevo episodio de YTPK. Será hasta entonces.
YetiPK fue presentado por Luminotecnia. Pasión por crecer juntos. Bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana. Más que agua, una joya. Con los auspicios de Drelishman Abogados, con el apoyo de Full Office Librería, Electrodomésticos, Electrónica y más. Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Una producción de Brain Studio.